Vimos también el concepto de Luis Claro Solar, don Luis Claro Solar, el mejor exponente del derecho civil en Chile. Luis Claro Solar sostiene que la sucesión puede ser originaria y derivativa. Y es originaria cuando el derecho del sucesor subsiste por sí mismo, sin derivar su naturaleza y su alcance de nadie. Es lo que ocurre en el caso de quien adquiere el dominio valiéndose de la prescripción, eso es original. ¿Por qué? Porque el derecho nace de la sentencia misma que le hace el juez en el proceso de pertenencia. La sucesión derivada o derivativa sería el derecho del anterior, que es el que se le transmite al heredero, al causante. Entonces, la sucesión participa de la noción jurídica de suceder. Bueno, como definición, pues podemos decir con el artículo 673 del Código Civil colombiano que la sucesión es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio íntegro de una persona que se llama causante o que se llama de cuyos transmite a otra llamada causaviente. Causaviente quiere decir con causa o con ocasión de la muerte de aquella. Entonces la sucesión es un modo de adquirir por medio del cual recibimos el patrimonio del causante. Digo patrimonio porque ayer aclaramos, acuérdense que patrimonio es ese conjunto de derechos apreciables en dinero y son objeto de valoración pecuniaria, pueden ser adquiridos. Entonces, todo lo que tenga valoración económica y se pueda adquirir hace parte del patrimonio. El patrimonio también está compuesto por un activo y por un pasivo. Un activo que se representa en cosas que pueden ser, como lo vimos allá cuando veíamos bienes, cosas corporales, incorporales, derechos reales, acciones. Las obligaciones hacen parte del pasivo, entonces también entra en el concepto del patrimonio. Entonces el patrimonio tiene el activo y tiene el pasivo. Entonces los herederos son continuadores de la persona del causante y reciben la universalidad jurídica que representa la sucesión. Universalidad, ¿por qué? Porque dentro de los bienes hay bienes muebles, bienes inmuebles, hay derechos, etc. Vimos también presupuestos en la sucesión por causa de muerte. ¿Cuáles son esos presupuestos? Obviamente tiene que haber un causante. Tiene que existir la persona que muere. Ese es el causante. Tiene que haber un asignatario, un heredero, tiene que haber un causaviente. Tiene que existir un patrimonio en cabeza del causante que es el que se va a transmitir. Y tiene que haber una relación jurídica entre el causante y el heredero o causaviente. Todo eso lo vimos ayer, si lo van recordando. Sí, sí, señor. Bueno, seguimos la pista. eso es. Ahora, si voy muy rápido. Sí, ¿no? Pues no Sí. creo porque es una recapitulación. Bueno, pero podemos hacerlo un poquito más Más sí, despacio. sí, no tan apresurado. El causante, que también ustedes lo pueden llamar de cujus, no me digan muerto, no me digan finado, causante. El de cuyos es esa persona natural que falleció y cuya sucesión se ha deferido, cuya sucesión se ha abierto. Reviste dos cosas. Por un lado, la existencia legal de la persona y por otro lado, la ocurrencia de su muerte. Entonces, hay que acreditar
la persona del causante y luego acreditar la muerte. Ustedes saben que se hace con los registros civiles de nacimiento y los registros civiles de defunción. Las personas jurídicas, que también se llaman personas naturales, morales, perdón, dada su naturaleza, no son tenidas como causantes para efectos de este modo de adquirir el dominio. Entonces, las personas jurídicas son causa habientes. Veíamos y recordábamos también ayer que nuestro Código Civil distingue dos momentos en cuanto a la existencia de las personas naturales. Dos momentos: la concepción y el nacimiento. Entonces, la existencia natural comienza con la concepción, es decir, cuando la mujer es fecundada, con la fecundación. En la época del Código Civil era muy difícil acudir pues a la certeza de la fecundación de la mujer y sobre todo acreditar quién es el padre. Hoy ya con la prueba del ADN esto es muy fácil. Entonces ya se acredita quién es el padre de la criatura. Sin embargo, pues todavía el código mantiene la presunción que consagra el artículo 92 del código, que ustedes recordarán que dice que de la época del nacimiento se colige el de la concepción. Ahora, hay un problema actual, es decir, según nuestro código, la existencia legal comienza al nacer. Es decir, cuando se separa la criatura completamente del vientre materno y vive siquiera un instante. Pero hay una existencia natural, una existencia biológica. Y si la criatura no ha nacido, pues no podemos decir que es persona, pero ahí hay vida. Esa es la razón por la cual el aborto es castigado. ¿Por qué? Porque el aborto atenta contra esa vida, no contra la persona, sino contra la vida de ese ser que está en el vientre materno. Esto ha dado para miles de problemas y disquisiciones jurídicas. Para llegar a ser persona en razón del nacimiento, el individuo de la especie humana adquiere, entre otros atributos, primero el de la capacidad de goce en virtud de la cual es titular de derechos y de obligaciones. Y este es un derecho que se tiene sin importar sexo, edad, estirpe o condición en los términos estipulados por la ley. Por eso el niño o la niña que nace y vive un instante puede ser titular de un patrimonio. No es lo mismo que una pareja que no tiene hijos. Si fallece él, entonces a la sucesión van a acudir los suegros. Entonces la mujer dirá, pero hoy no, qué jartera, son los bienes de mi marido, ¿cómo así? Yo tengo que heredar todo, ¿no? Entonces vienen los órdenes hereditarios que vamos a ver más adelante. Pero si logra tener un hijo, y si ese hijo nace y sobrevive un instante, entonces ya los derechos de ese hijo desplazan los derechos de los padres. Entonces ya la sucesión entra entre otro orden. Entonces, mientras no haya muerte, que es el hecho esencial para suceder a toda persona, mientras ese fallecimiento no ocurra, no se puede legalmente hablar de sucesión por causa de muerte. Es un negocio mortis causa. Necesitamos la muerte para poder hablar de sucesión. Y si no hay fallecimiento, los presuntos herederos carecen de ese derecho patrimonial. También necesitamos probar o demostrar la muerte, porque si la muerte no se demuestra, pues no se pueden alegar derechos derivados de la sucesión.
Entonces, ¿qué es la muerte natural? La muerte natural o real es la cesación del fenómeno de vida. No importa si se debe a causas legales, perdón, causas naturales, violentas, previsibles, intempestivas, etc. Entonces, la muerte, sea como sea, solo se puede probar con el correspondiente registro civil de defunción. Yo recuerdo cuando ejercía mi profesión en Medellín, allá estuve unos 16 años ejerciendo. Me llegó una señora que quería divorciarse del marido. Entonces, después de oír toda su perolata, le dije, bueno, doña, entonces necesito el registro civil de matrimonio. Ah, no, es que yo me casé, pero nunca registré el matrimonio. Como queriendo decir que no está casada, que se casó, pero que no lo registró. Como si el registro le diera validez al matrimonio. El matrimonio es válido si reúne los requisitos per se. Entonces yo le dije que necesitaba que fuera a registrar el matrimonio. La señora salió echando humo y entonces no volvió, que porque yo era el peor abogado del mundo, que porque yo lo que quería era casarla otra vez, volverla a casar. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo probamos el matrimonio? ¿Cómo? En una época era con las partidas eclesiásticas, ya no. Entonces necesitamos que se registre para conseguir la prueba del matrimonio. Lo mismo pasa con la muerte. La muerte hay que registrarla para poder probar con el registro civil de defunción que una persona falleció. De conformidad, entonces, como veíamos ayer que de conformidad con el 10.12 del Código Civil, la sucesión se rige por la regla del domicilio del causante. Entonces, la sucesión se abre en el último domicilio del causante por disposición de nuestro artículo 10.12 del Código Civil. Y como les dije, se prueba con el registro civil de matrimonio. También vimos ayer en el Código General del Proceso el artículo 22, numeral 9, que dice que la sucesión debe adelantarse ante el juez de familia. Pues esto sin perjuicio de la competencia atribuida por ley a los notarios. Vimos también que había unos intereses que convergen en toda sucesión. Interés del causante, lo explicamos, interés de la familia, interés de la sociedad. Vimos quién es el asignatario. El asignatario es la persona beneficiada con la asignación. Las asignaciones son a título universal, que se llaman herencias, o a título singular, que se llaman legados. Entonces, el asignatario a título universal también se le llama heredero universal y sucede al causante en todos sus bienes, pero también en los derechos y obligaciones. A ver, yo voy siguiendo más o menos el orden que dio la universidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se transmite? Pues el activo. Y en el pasivo se transmiten las obligaciones. Las obligaciones, cuando ustedes vieron teoría general de las obligaciones son de dar, hacer o de no dar, es decir, positivas unas, negativas otras. Entonces, si la obligación es de hacer, no cumplo mi obligación hasta que yo no haga. Si yo tengo que concebir, confeccionar una obra, si yo tengo que confeccionar un cuadro, hasta que no lo haga, no.
no cumplo. Y si mi obligación es de no hacer, pues precisamente tengo que abstenerme. ¿Y cómo incumplo la obligación de no hacer? Haciendo. Si mi obligación es no hacer y hago, pues incumplí. Entonces, la obligación de no hacer puede ser transmisible o no a los herederos, atendiendo cada caso en particular, atendiendo a la obligación del causante. El patrimonio herencial se ha tomado como objeto de la sucesión por causa de muerte. Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién me habló? Carlos Alberto Cantillo. Carlos Alberto, buenos días. ¿Cómo estamos? Doctor, qué pena interrumpirlo. Cuando usted estaba hablando Sí, de la muerte señor. como requisito sine Esencial. qua non, sí, esencial para poder tramitar la sucesión, Sí, señor. yo había levantado la mano, pero pues de pronto usted no se percató de ello en No. el WhatsApp, en el internet. Yo tengo una pregunta, doctor. Señor. Si una persona fallece en un hospital y esta persona era habitante de calle y no se levanta, no se expidió el registro civil de defunción y fue sepultado como NN, como persona desconocida. Entonces, que siendo el registro civil de defunción la prueba para demostrar el fallecimiento, la muerte, entonces, ¿cómo puedo tramitar la sucesión si en el caso que planteo no se hizo, no se levantó, no se expidió el registro civil de defunción? Bueno, generalmente no se puede enterrar a una persona si no se tiene un certificado médico. Entonces, si fue atendido en un hospital, pues ese hospital tiene que extender, tiene que abrir pues una historia y tiene que sentar allí el modo como esa persona entró. Si esa persona entró como NN y se le prestaron servicios médicos, entonces finalmente esa persona muere como NN y entonces se sepulta como NN. Y no se puede dar ningún documento más. Y si se registra la muerte de esa persona, se va a registrar como NN. De modo que mientras no sepamos quién es la persona, pues no se podría iniciar ninguna sucesión. Entre otras, pues un habitante de la calle, pues ya vimos que debe tener un patrimonio. ¿Y qué patrimonio puede tener ese habitante de la calle? En el evento de que llegara a tener algún patrimonio, serían los herederos los encargados de demostrar que el causante sí dejó un patrimonio y demostrar quién era el causante. Entonces, esos NNs son enterrados muchas veces en fosas comunes, porque no solamente muere uno, sino mueren varios. Entonces ahí se tiene. Es que particularmente anoche atendí a unos amigos Sí. que me hicieron una consulta. El papá de dos amigos, a raíz de la muerte de su esposa, en poco tiempo cayó en el alcoholismo y en la drogadicción y fue atropellado y fue ingresado al hospital como NN, falleció, fue sepultado. Ellos no se enteraron. En el banco hay un dinero significativo que él tenía ahorrado y un inmueble que tenían en arrendamiento, pero pues por problemas personales ellos se alejaron un poco de su papá. El problema es que a ellos les están pidiendo, por ejemplo, que levanten el registro civil de defunción por cuanto no aparece. Sí hay un Exacto, documento. ¿por qué? Porque necesitan probar la muerte. Claro, sí hay un documento expedido por el hospital donde ingresa y se registra el fallecimiento del señor, pero no hay, no está, no aparece el registro
el registro civil de defunción. Entonces, ellos me preguntaban sobre un tema de extemporaneidad que lo he estado mirando, pero no encuentro, y dice que eso es una competencia de los inspectores de policía para levantar el registro civil de defunción. Entonces, por eso le preguntaba, porque ellos me hacían anoche precisamente la pregunta que cómo se podría levantar la sucesión. Le dije, bueno, déjame, yo reviso el tema y durante la semana, pues te estoy informando cómo hacer para constituir la prueba que es el registro civil de defunción, lo que se necesita pues para demostrar que tu papá está fallecido y que hay un patrimonio que hay que someter a sucesión. Sí, Doctor, lo primero que hay yo que... tengo, Dígame. doctor, yo tengo ahí una posibilidad con respecto a esa situación. Yo tuve un caso similar Sí. y entonces lo hicimos por muerte presunta, doctor. Iniciamos un proceso de jurisdicción voluntaria por muerte presunta y lo declaramos muerto y se pudo abrir el juicio de sucesión, pero previo a realizarle el proceso de El muerte proceso presunta. por muerte presunta. Sí, Muerte presunta, muy bien doctor. hecho. Es un Lo modo hicimos de... por muerte presunta, Carlitos, y Sí. pudimos abrir la sucesión con ese proceso, después de Perfecto. hacer el proceso de muerte presunta, porque como no tienes ningún documento para poder demostrar que el señor efectivamente murió, entonces tú puedes presumirlo muerto y se inicia el proceso de jurisdicción voluntaria por muerte presunta, dura más o menos 6 o 7 meses, la demora es que puedas hacer las publicaciones, los edictos, y te lo declaran por muerte presunta y puedes continuar y abrir el proceso de sucesión. ¿Cierto, doctor Altamar, que es así? Estoy de acuerdo, Carolina. Esa es una forma y una forma... Ángela, doctor, Ángela Castaño. Tú no Ay, eres... es que entré por el lado de mi hija, doctor, ya lo cambio. Porque ahí dice Carolina Ortiz. Castaño, mi nombre es Ángela Castaño, ya lo Bueno. cambio, doctor. Bueno, bien, Ángela. Pues esa es una forma, ¿no? Muy buena. Hay otras formas tortuosas también, pero esa del proceso es una forma muy segura para conseguir el registro civil de defunción. Bueno. Tiene que, en todo, tiene que haber una relación jurídica entre el causante y el heredero. Esa es la relación jurídica que nos está proponiendo Ángela Castaño para llegar a clarificar y demostrar la relación jurídica entre el causante y los hijos, los herederos. Claro que a veces hay que meterse en parentescos de consanguinidad, en parentescos de afinidad, pero en fin, no nos metamos en esas honduras. ¿Qué características tiene la sucesión? ¿Qué naturaleza jurídica tiene la sucesión? Yo no sé si ya anoche vimos eso. Si lo vimos, lo recordamos, y si no, lo vemos. ¿Eso lo vimos anoche? Naturaleza jurídica de la sucesión. Cuéntenme los que tienen apuntes. No, profe. ¿No lo vimos? Bueno, pues veámoslo. Entonces ponemos que como titulito, naturaleza jurídica de la sucesión. Tenemos que decir, y pónganlo en letras grandes, la sucesión no es persona jurídica. Que usted dijo que carece de personalidad. Ahí es, sí. Sí, usted lo mencionó. Que carece de personería jurídica, pero que puede ser singular, universal. No es sujeto de derecho. Eso yo tengo aquí, herencia, unidad patrimonial, carece de personalidad propia y no es sujeto de derecho. Eso es lo que yo tengo acá. Bueno, entonces repasemos eso para llenar vacíos. Leamos el artículo 633 del Código Civil, por favor. Doctor,
Artículo 633 de las personas jurídicas. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. Bueno, entonces, según lo dispone el artículo 633 del Código, el legislador tomó la tesis de la persona ficticia. El legislador dice que la persona jurídica es una persona ficticia. Persona ficticia que es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones y además puede ser representada judicial y extrajudicialmente. Entonces, nuestro codificador sin duda alguna acogió la teoría de la ficción a efectos de precisar la naturaleza de la persona jurídica. No niego que algunos han llegado a sostener que la sucesión por causa de muerte participa en la naturaleza de la persona jurídica. Es decir, vale decir que al fallecer el causante, el patrimonio herencial adquiere una capacidad jurídica autónoma. Teoría de fricción. ¿Teoría qué? No, la que estaba diciendo que la sucesión, la teoría de fricción, ¿qué dijo? De la ficción, sí. De la ficción. Ya. Listo, profe. Juzgan que los bienes corresponden a la sucesión, pero la verdad es que no hay ningún texto en el código que diga que la persona jurídica sí es persona. No, no. Es una persona ficticia. No existe, se la inventó el código. Entonces, ¿qué es la persona jurídica? La respuesta es: la persona jurídica es una universalidad jurídica, porque la jurisprudencia y la doctrina lo han estudiado mucho y han considerado tradicionalmente a la sucesión como una universalidad, pero sin llegar a aceptarla como sujeto de derecho. Dígame, ¿oí algo por ahí? ¿Una pregunta? Entonces, la han considerado como una universalidad jurídica, pero no la aceptan como un sujeto de derecho, porque no se da la existencia de ese ser colectivo que es la persona jurídica con intereses distintos. No es un organismo a utilizar bienes, esfuerzos para un fin común. No hay nada, pues, que indique que la persona jurídica es una persona, la sucesión es una persona jurídica. Es simplemente una comunidad, una universalidad jurídica. Como dicen los italianos, es un nomen juris, es un nombre jurídico que se le dio. Bueno, pero entonces, doctor, ¿por qué se habla de la personería para actuar en la sucesión? A ver, la personería es una idoneidad de la persona. La personería es una idoneidad de la persona para actuar en la relación jurídico-procesal. Y entonces hablamos de dos clases de personería: la sustantiva y la adjetiva. Tienen un origen muy distinto en su estructura, porque la sustantiva se relaciona con el derecho mismo. En cambio, la otra, la segunda, con una cuestión de ritual, como la representación del juicio. Entonces, la personería forma parte esencial de la cuestión debativa y debe ser resuelta en el fallo definitivo. A ver cómo se puede explicar de otra manera. La demanda judicial de un derecho
un derecho que yo tengo. Es una forma del ejercicio de la personería. Y no puede tener resultado si no se ejercita por a quien la ley le da facultad para accionar, para demandar. Dicen que la acción es el derecho en movimiento. Entonces no puede tener más resultados que el que le concede la ley al demandante. Entonces, la acción por la cual un derecho puede y debe ser ejercitado contra una persona es lo que llamamos legitimación en la causa. Pero la legitimación en la causa se divide en dos: legitimación en la causa por activa, legitimación en la causa por pasiva. Entonces, ¿qué entendemos por legitimación en la causa? Entonces, facultad de gestionar o conducir un proceso, bien como demandante, bien como demandado. Activa, aquel que puede perseguir judicialmente el derecho. Y pasiva, contra quien debe responder, contra quien dirigimos la demanda. Muchas veces el juez inadmite porque no ve clara la conformación de la legitimación por pasiva. No dice, no están todos los que deben ser demandados. O no ve la legitimación por activa. Dice, no veo bien todos los demandantes. Entonces, la cuestión de saber contra quién se puede ejercitar una acción es de carácter eminentemente procesal y no por el Código Civil, se rige por el Código Procesal. Bien. Vimos también que la sucesión, según el artículo 673 del Código Civil, la sucesión la incluye el legislador dentro de los modos de adquirir. Leamos el 673, por favor. ¿Alguien tiene Código Civil que me lea? Sí, doctor, acá está. Sí, señor, yo, doctor. Dale, compañero. Artículo 673. Modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte y al fin de este código. Que se acuerdan que el libro de la sucesión es el libro tercero, ¿no? Justiniano, en su obra cumbre de las institutas, ahí nos habló, es que esa es la obra cumbre, por Dios. Justiniano quería mucho a sus estudiantes y decidió hacer una obra que recogiera el derecho más importante de Roma. Estaba compuesta esa comisión por Teófilo y Doroteo, dos profesores de la Facultad de Derecho. Oiga, ¿y que en la época de Justiniano había Facultad de Derecho? Sí, había Facultad de Derecho, pero se estudiaba Derecho canónico, no se estudiaba nada más. Un poquito el civil, pero más que todo el Derecho canónico. Entonces, le dijo, yo les voy a dar a ustedes una obra que condense todo el derecho. Y esa obra se llamó de las instituciones, las institutas. Y ese fue un regalo de Justiniano a sus alumnos de las facultades de Derecho. Las institutas, las instituciones. Y ahí en las institutas se dice que el derecho se divide o hay que estudiarlo en 4 grandes grupos, es decir, en 4 libros. Se debe estudiar todo lo relativo a las personas,
todo lo relativo a los bienes, lo relativo a la sucesión y todo lo relativo a las obligaciones y los contratos. Entonces, nuestro código tiene 4 libros. El primer libro trata de las personas. El segundo libro trata de los bienes. El tercer libro, que es el que nos interesa ahora, trata de la sucesión. Y el cuarto libro trata de las obligaciones y de los contratos. Entonces, cuando Andrés Bello hizo su código, pues fue Laneri. Yo estaba en esa conferencia, y lo digo con toda la propiedad porque yo estaba ahí a 2 metros de Fuello Laneri. Fuello Laneri en esa conferencia nos dijo que Andrés Bello se había robado las obras del profesor Egaña y que con las obras del profesor Egaña y con las teorías de los códigos modernos de la época, el Código Civil prusiano y el Código Civil austríaco, con eso hizo su famoso Código Civil. Y ese Código Civil, saben ustedes que es el que nosotros adoptamos, porque nosotros lo que hicimos fue recibir el código tal y como estaba y volverlo el Código Civil de la Unión. ¿De la Unión qué? De la Unión de los Estados, porque cuando eso sucedió, Colombia era un estado federalista y entonces se dio para los estados de la Unión. Pues bien, entonces Andrés Bello le dio por decir en el artículo 673 que la sucesión es un modo de adquirir por causa de muerte. Pero aquí hay que hacer una claridad. Es un modo de adquirir que no se forma no suele realizarse en forma instantánea. No es como la compraventa. Señorita vendedora de libros de tenis, ¿cuánto vale el código? 50,000 pesos. Señorita vendedora, mire, tome los 50,000 pesos. ¿Y qué hace la vendedora que tiene capacidad? Me lo tradita y me dice, tome su código. Y me hace la tradición en la mano, me entrega el código, me dice, tome su código. De modo que allí la forma de transferir el dominio es inmediata. En cambio, en la sucesión, ese modo de adquirir no se realiza en forma instantánea, como sucede con la tradición o con el registro del título. Este modo de adquirir de la sucesión requiere una serie de hechos, no es instantáneo, hechos. Hechos y actos. Necesitamos el fallecimiento del causante, porque si el causante no muere, no hay nada. Tenemos que abrir la sucesión y tiene que haber o existir la delación de la herencia. Y necesitamos, como dice el Código Civil en el 1012, el trámite, el juicio para la adjudicación de los bienes, incluso la inscripción en el registro cuando fuere del caso. Entonces, volviendo al tema, la sucesión mortis causa es un modo de adquirir que se realiza no de manera instantánea, sino a través de varios hechos. Repito, la muerte del causante. Y por otro lado, que exista vocación hereditaria. Vocación hereditaria. Miren, por aquí tengo yo un libro de familia, de un eminente jurista y magistrado del Tribunal Superior de Cartagena, Alcides Morales Acacio. Miren, vamos a ver aquí dice, voy a buscarlo. Vocación hereditaria, página 157 de ese libro. Vocación hereditaria. En términos elementales, se entiende por vocación hereditaria
el hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos a recoger la herencia del causante, bien como herederos o bien como legatarios. Eso es lo que entiende este autor por vocación hereditaria, el hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos a recoger la herencia del causante, y se tienen que presentar como herederos o como legatarios. Y entonces la vocación hereditaria, que no lo dice el autor, tiene dos fundamentos. Por un lado, la ley, que es la fuente legal, y por otro lado, el testamento. Entonces, la herencia puede ser testada o intestada. Entonces, ya tenemos una definición de lo que es vocación hereditaria. Bueno. Entonces, la sucesión mortis causa es un modo de adquirir, repito, que no se realiza de manera instantánea, sino a través de hechos. Primero, la muerte del causante, y segundo, que exista vocación de herencia, vocación hereditaria, y tercero, la aceptación de la herencia. Entonces, ¿cómo adquirimos a través de la sucesión? A través de varios hechos: la muerte, la vocación hereditaria y la aceptación de la herencia. ¿Lo pudieron anotar? ¿Lo tienen ahí en sus apuntes? ¿Sí o no? Yo quiero oír, no sean mudos. Sí, señor, sí, señor. O sea, Bueno. entiendo, ya lo tengo. Sí, doctor, ya lo anotamos. La muerte, vocación hereditaria y llamamiento. Doctor, y esa aceptación de la herencia era la que usted nos decía que se podía hacer con beneficio de inventario. Correcto, que lo vamos a ver más adelante. Porque es que... Perfecto, doctor. En una época, especialmente en Colombia, pues éramos muy dignos, no hemos dejado de ser dignos, lo que pasa es que ya no somos pendejos. Murió papá, dicen los hijos, murió papá. Y papá dejó 20, pero es que las deudas son 80. Y entonces tenemos que meternos la mano al drill nosotros los hijos, porque es que con los 20 que recibimos no alcanzamos a pagar las deudas. Por consiguiente, tenemos que hacer que nuestro padre muera en paz. Tenemos que reivindicar el buen nombre de nuestro padre, que no se digan que fue un deudor moroso, que fue un viejo que murió y que no pagó las deudas. Entonces los herederos se metían la mano al bolsillo y tenían que poner 80. Eso resultaba cruel. Pero entonces se creó el beneficio de inventario, que lo vamos a ver. El beneficio de inventario, ¿qué dice? Pues si recibes 20, hasta 20 pagas. Entonces uno como hijo tiene que decirle a los herederos: qué pena, mi papá dejó 20. Si les sirve, aquí están los 20. Y los otros 80 fríguense porque no tenemos cómo pagarlos. Y aunque tengan, no van a pagar los 80 nadie. Entonces ya eso es que la dignificación del padre, ¿no? El papá murió, desgraciadamente murió y dejó deudas. Pues nosotros pagamos hasta donde tenía mi papá. Pero ya meterme la mano al drill y quitarle lo que es de mis hijos, y mi esposa va a criticar. No, pues, su papá si no pagó, pues no pagó, y que los acreedores que se jodan. Ya, que miren a ver qué hacen. Pero usted no va a vender la casa, ni va a hipotecar, ni nada, no señor. Esos bienes son de su familia, que somos nosotros, sus hijos y yo, su mujer. Si ven, ya las cosas han cambiado mucho. Entonces, de la circunstancia de ser la sucesión mortis causa un modo de adquirir el dominio, se derivan varias consecuencias. La primera consiste en que la partición y la adjudicación
de los bienes relictos, de los bienes que van a la sucesión, son actos que se cumplen en desarrollo de ese modo aludido. En sí mismos no tienen la categoría de modos ni de títulos adquisitivos del dominio. Si se muere la persona, el heredero adquiere para sí, inmediatamente muere, el derecho de heredar. El derecho hereditario nace en el preciso momento de la muerte del causante. No tenemos nada más que decir sobre eso. Bueno, yo sigo, voy mirando. Doctor. Señor. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Quién habla? Orlando Pinilla, doctor. Ah, Orlando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor, una pregunta. En el caso, digamos, que los herederos acepten la herencia como tal y digamos que las deudas se conozcan posterior a esta aceptación, ¿tendrían la obligación de pagar las deudas? No, es que las deudas no se pueden conocer después. Las deudas se conocen desde antes de iniciar el proceso. Ya se sabe cuál es el activo y cuál es el pasivo. Ahora bien, se inicia la sucesión tiene derecho de acudir los acreedores, ¿no? Y si ya un acreedor se quedó por fuera, pues de malas, ¿no? Porque no lo incluyeron dentro del pasivo. Y cuando se hizo la partición, cuando se hizo la hijuela de gastos y deudas, no lo incluyeron porque no se hizo parte en el proceso. Podría, en gracia de discusión, iniciar un proceso, pero ¿qué medidas va a embargar lo que ya se entregó a los acreedores? Es difícil, ¿no? Entonces, por eso es que la sucesión, pues, tiene sus etapas para que se hagan presentes. Otra cosa es, por ejemplo, que en la sucesión no se haya tenido en cuenta herederos. Entonces, ese heredero tiene derecho de reclamar su parte en la herencia. Y eso se conoce con el nombre de acción de petición de herencia, que también lo podemos ver un poquito más adelante. Bueno, entonces decía yo que si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se va a llamar testamentaria. Y si no hay testamento, entonces adquirimos en virtud de la ley y esa sucesión se va a llamar intestada, o como dicen algunos juristas elegantemente, ab intestato. Sucesión testada, sucesión ab intestato. En Medellín hay un abogado muy elegante para litigar y él no dice el Código General del Proceso, sino la Ley de Enjuiciamiento Civil. Porque ¿qué es el Código General? La ley del proceso, la ley de enjuiciamiento civil. Y así se litigaba cuando nosotros recibimos esa herencia española. Entonces, si el causante deja testamento, entonces hay que atender a las disposiciones testamentarias en relación con los bienes mencionados en ella. Y si hay algún remanente sobre el cual el causante ha guardado silencio, ese remanente debe distribuirse ya de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada. Lo que hay que tener en cuenta, y aquí sí ya hay una cosa que yo no sé, no me convence mucho. Cuando uno estudia el testamento, el código dice que el testamento es un acto más o menos solemne. No. O una cosa es solemne o no es solemne, pero más o menos solemne. No, el testamento es un acto solemne. Unas veces más, otras menos, pero siempre es solemne. Pónganme esto que yo acabo de decir porque esto es clave.
cuando se los pregunten a ustedes en un examen. El testamento es un acto solemne. Ah, pero es que el código dice que es un acto más o menos solemne. No, no, no. El testamento es un acto solemne, que a veces hay unas solemnidades un poquito más, otras menos, pero siempre es solemne. ¿Por qué razón? Porque cualquier manifestación de la voluntad de una persona, su patrimonio, para que tenga efectos después de sus días, debe expresarse en la forma prevista por la ley. Entonces, el causante escoge qué tipo de testamento quiere, si un testamento abierto o si un testamento cerrado, salvo cuando se trate de testamento de ciegos o sordomudos que sí pueden testar, ¿no? Estos discapacitados tienen una reglamentación especial. También hay testamentos verbales, testamentos marítimos, testamento militar, en fin. Pero esto era cuando Colombia podría tener unas guerras, entonces se hablaba de militar y que el militar muera en la causa. Ya esos testamentos están en la ley, pero ya no se ve. Entonces, con los bienes del causante, hablamos de una comunidad. ¿Por qué? Porque el artículo 23-22, a mí me queda más fácil que ustedes busquen el artículo, porque es que yo me traje un código civil y este es el más delgadito que tengo, porque tengo otro doblemente grande a este. Entonces me resulta como incómodo para buscar. ¿Alguien puede buscarme el artículo 23-22 del Código Civil? Sí, profe, acá dice, artículo 23-22, definición de comunidad. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato. Sí. Y hoy yo no sé por qué seguimos hablando de cuasi contrato, porque es que una cosa es o no es contrato. Eso de que soy cuasi novio, cuasi esposo, no. O eres el esposo o no eres nada. O eres el novio o no eres nada. Pero cuasi. Pero todavía hay cuasi contratos. Entonces, ese artículo nos dice que la comunidad, o sea, de esa cosa universal o singular, sin que se haya contratado sociedad, es una especie de cuasi contrato. Esa comunidad puede ser universal cuando recae sobre un conjunto de bienes o patrimonios. Es decir, cuando la cosa llega a pertenecer a varias personas. Entonces, la herencia participa allí de la naturaleza de la comunidad. Si leemos más adelantico el 23-24, vamos a encontrar eso, que la herencia participe de la naturaleza de la comunidad universal. Leamos el 23-24, por favor. Doctor, buenos días. Buenos días. William Freddy Buitrago le saluda. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Doctor, para hacer una observación respecto al artículo 23-22, podemos concluir evidentemente entonces que se trata de una comunidad donde un solo derecho evidentemente pertenece a varias personas, ¿no? Sí, señor. Sí, porque es que... Pero este también tendría la definición de una comunidad singular. Sí, claro, porque ¿no? Es que el 23-22 nos tiene que hablar, o nos habla, si mal no estoy, de la comunidad de una cosa universal o singular. ¿Sí? La comunidad de una cosa universal o singular. Porque si es un solo bien y hay 50 herederos, pues los 50 son dueños de ese bien. Pero en esta es donde confluyen un conjunto de derechos que pertenece a una o varias personas, que ahí sí ya se complementa dentro de la definición de comunidad universal, ¿verdad? Es que por eso decía yo que leamos el 23-24. ¿Qué dice el 23-24?
Artículo 23-24. Comunidad de cosa universal. Eso. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Entonces, la comunidad, y ahora sí, juntando los dos artículos, el 23-22 y el 23-24, la comunidad puede ser universal cuando recae sobre un conjunto de bienes o patrimonio. Universal cuando recae sobre un conjunto de bienes o patrimonios. Y singular en la eventualidad de que una cosa llegue a pertenecer a varias personas. Una cosa, que es el caso que tú ponías ahorita, una cosa llegue a pertenecer a varias personas. Entonces la herencia participa de la naturaleza de la comunidad universal. La comunidad, ¿qué presupone? Presupone la cosa en común entre varios comuneros y no se ha pactado sociedad. Dicen que ahí es un cuasicontrato. La comunidad presupone la cosa en común entre varios comuneros sin que se haya pactado sociedad. Entonces la herencia es una comunidad, óigase bien y escríbanlo bien. La herencia es, a mi juicio, una comunidad sobre una universalidad de bienes. La herencia es una comunidad sobre una universalidad de bienes. Con esos bienes, el causante responde de sus obligaciones a través de sus herederos, quienes son los que la representan. Ahora, si se divide la herencia, cada uno de los adjudicatarios es responsable de los bienes que haya recibido en la participación y de las deudas que le han asignado en ella. Eso ya queda muy clarito. Tengo yo en mis apuntes otra cosa importante. Discúlpeme, doctor. No obstante, la herencia forma una unidad patrimonial, ¿cierto? Pero no llega a ser sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque la herencia carece de personalidad propia. En otras palabras, la herencia no tiene capacidad para ser parte. Es decir, está relacionado con los presupuestos procesales, o sea, la condición para ser sujeto de un proceso. Porque es que la capacidad para ser parte corresponde a las personas naturales o jurídicas, que son los sujetos de derechos y obligaciones. Y entonces cuando se demanda la sucesión, pues cuando se demanda la sucesión o para la sucesión, entonces la parte demandada está constituida por todos los herederos. Y la parte demandante, a mí me gusta decir más demandante que actora, la parte demandante le está por los herederos, el heredero, los herederos que piden para la comunidad. La parte actora. Yo digo siempre, no hay sino dos partes, demandante y demandado. Es que el demandante es la parte actora. Y cuéntenme una cosa, ¿y el demandado no actúa en el proceso? El demandado no es parte, no es actor también, porque actor es tanto el demandante como el demandado. Sí, cada uno en su rol, pero sin lugar a dudas son actores. Son actores. Es como a veces va uno a los juzgados y yo montaba en Corel allá, ¿no? Bueno, ya no litigo. Señorita, mire, por favor, quiero ver la sucesión, quiero ver. Y perdóneme, doctor, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Mucho gusto, señorita, yo soy Edgardo Altamar de la Rosa, abogado. No, yo no estoy preguntando eso. Sí, usted me acaba de preguntar, ¿quién es usted?
Ahora, la pregunta está mal sugerida, mal planteada. ¿Qué parte es usted? ¿A quién representa? Ah, señorita, yo soy demandante, yo soy demandado. Soy el abogado del demandante, soy el abogado del demandado. Pero la pregunta es estúpida, ¿quién es usted? ¿Ustedes no han visto eso en los juzgados? ¿No han oído eso que el funcionario le dice al abogado, ¿quién es usted? Yo peleaba ya, ¿no? Cuando me dicen quién es usted, ya yo entiendo. Pero es que a veces no debe uno entender para obligar a la gente a ser exactos. Por eso es que, bueno, esto ya se está perfeccionando. Todos los empleados de un juzgado deben ser a lo mínimo estudiantes de derecho. Ojalá todos fueran abogados. Todos. No solamente el juez, sino todos. Todos los funcionarios debieran ser abogados. Pero si no, en últimas, ser estudiantes de derecho para poder entender muchas cosas. Entonces, la comunidad pertenece a varias personas. Eso es lo que se llama la comunidad universal de que hablaba el 23-24. La comunidad presupone la cosa en común entre varios comuneros sin que se haya pactado sociedad y sin que se dé origen a una personalidad jurídica. Entonces, ¿la herencia qué es? Es una comunidad sobre una universalidad de bienes con las que se responden las obligaciones del causante, como dije yo hace un ratico, por conducto de sus herederos, quienes la representan. Y entonces cada uno de los herederos, cada uno de los adjudicatarios responsable de los bienes que haya recibido en la partición y de las deudas que le han sido asignados a ellos. Entonces, la sucesión, no obstante que hay una unidad patrimonial, la sucesión carece de personalidad propia y no goza del atributo de ser capacidad para ser parte. La sucesión no tiene capacidad para ser parte. O sea, un presupuesto procesal, condición para ser sujeto de un proceso. Porque, que quede claro, la capacidad para ser parte, pónganlo bien claro en letras grandes, la capacidad para ser parte solo corresponde a las personas naturales o jurídicas, sujetos de derecho y obligaciones. Entonces, cuando se demanda a la sucesión, la parte demandada está constituida por todos los herederos y la parte actora está constituida por el que demanda o los que demandan. Y entonces, por un imperativo del lenguaje, entonces hablamos de uno y en otro caso de sucesión. Bueno. Una cosa es la comunidad herencial y otra es la sociedad conyugal. En principio tenemos que decir que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Claro que esa conquista, el legislador actual se la extendió a parejas del mismo sexo, en fin, hablamos de otro tipo de parejas, pero no de matrimonio. Incluso se habla de la sociedad marital de hecho y de la sociedad patrimonial de hecho. Pero eso es tema del derecho de familia, que yo no quisiera meterme porque nos demoramos ahí cantidades. Se habla del derecho real de herencia. Yo no sé si lo vi anoche, no. Bueno, si lo vi lo recordamos y si no, pues es nuevo. ¿Cuál es la naturaleza del derecho real de herencia? Vamos a entender la palabrita herencia.
La palabra herencia se le suele tomar en dos sentidos. Uno, objetivo. Objetivo que equivale a la masa herencial. Objetivo. Y otro subjetivo porque, según los términos del artículo 665 del Código Civil, es un derecho real. Derecho real en cuanto se tiene con respecto a una cosa sin consideración a determinada persona. Eso dice el artículo 665. Derecho real es aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Entonces, si se toma la palabra herencia en un sentido objetivo, pensamos en la masa herencial. Y si la tomamos en un sentido subjetivo, es un derecho real. Entonces, la herencia es un derecho real, además de los derechos reales del dominio, el usufructo, uso, habitación, servidumbres, prenda e hipoteca, de que trata el código. Pero, sin duda alguna, el 673 del Código Civil nos dice que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio. Un modo de adquirir el dominio. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Hace un momento su merced mencionaba que al momento de iniciar el proceso, la parte demandante son los herederos. ¿Y a quién se demanda? Ah, demanda. Sí, muy interesante. Demanda la apertura de la sucesión y pide que los bienes sean adjudicados a los herederos. Realmente la sucesión no debiera ser proceso, aunque sí, porque sí hay discusiones, pero se habla de la demanda. Sí, la pregunta es interesante. Se demanda, demandante, herederos, demandado el causante, pero ya el causante murió. Es un híbrido, ¿no? Es una demanda muy especial, muy sui generis, ¿no? Bueno. Es que la demanda, la herencia es, como dijimos ahorita, un derecho real porque se ejerce sobre la masa sucesoral. Y entonces se proyecta sobre una universalidad de bienes o sobre una cuota y lo que pedimos es que el derecho de herencia, que hace parte del patrimonio de una persona, se transfiera a los herederos. Ahora, muchas veces se venden esos derechos y esa venta de derechos debe hacerse por escritura pública a la finalización del proceso de sucesión. Ahora necesitamos del proceso de sucesión porque la herencia es el título, es la manera jurídica de adquirir los derechos personales. Es el modo de adquirir esos derechos reales. Ahora, los modos, según la división que hizo Andrés Bello, son originarios y derivados. Modo originario cuando se adquiere la propiedad o el dominio en forma independiente de la cosa. Modos originarios, ¿se acuerdan ustedes cuáles son? Yo se los recuerdo. La ocupación, la accesión y la prescripción. Dentro de los modos de adquirir el dominio están dos, los originarios y los derivados. Dentro de los modos originarios, la ocupación, la accesión y la prescripción. Entonces, si usted está en un botecito y tira su anzuelo
y pica, como se dice, pica y saca un parguito, ¿su título es originario o es derivado? Pregunto. ¿Ese modo de adquirir el pescadito es originario? ¿Ustedes qué dicen? Aló. ¿Qué pasó? Es originario. Claro. La ocupación, la accesión y la prescripción. Derivados, Perdón. cuando el dominio se adquiere de un derecho precedente ejercido por otras personas, como es el caso de la tradición, que la tradición, el derecho lo tiene el tradente y se lo transmite al adquirente. Eso es la tradición. Y derivado es la sucesión por causa de muerte. Al morir, toda persona transmite a sus herederos sus derechos patrimoniales. Y entonces, eso se hace por medio de la ley. Entonces, el título es la ley. Y el modo, la sucesión por causa de muerte. Entonces, el título, la ley, y el modo, la sucesión. Si se trata de una sucesión intestada o ab intestato. Y en la sucesión testamentaria, el título, además de la ley, obviamente, el título es el testamento. Doctor. Señor. Perdón, te interrumpo. Pero la facultad de testar no es absoluta en Colombia, porque el ordenamiento jurídico contiene normas de orden público, ¿no? A las que todo testamento debe ajustarse. Y por otra parte, pues la ley sanciona con la indignidad de suceder, obviamente, a los herederos en virtud de ciertas acciones o omisiones, ¿no? Sí, recuerdo que el año pasado el Congreso de la República promulgó varias leyes, ¿no? A saber, la 1893, que recuerdo, la 1934 del 2018, ¿sí? Que modificó algunas normas, ¿no? En materia del Código Civil que regulan esta materia. Entre otras, ahorita hay una propuesta de la Universidad Nacional para reformar. Para la reforma, sí. Entre ellas, la más destacada que reformó en materia testamentaria fue la ley 1934, ¿no? Que eliminó la cuarta de mejoras y no sé si eso lo veremos, supongo, más adelante. Sí, lo vamos a ver y vamos a ver la porción conyugal y en fin. Pero quería destacar especialmente que la facultad de testar no es absoluta, ¿no? Sí, no, obvio. Sí, en ese sentido está bien. Me gustaría que si usted tiene las leyes por ahí, pues viéramos la parte atinente. Las tiene fácil de acceso. Permíteme, doctor. Cuando las tenga, te interrumpo nuevamente. Bueno. Entonces, el título es la manera jurídica de adquirir los derechos personales. Y el modo es la forma jurídica de adquirir esos derechos. Entonces ya dijimos, recordemos otra vez los modos originarios y los modos derivados. Vamos a ver un momento. Bien, doctor, ya tengo la 1025 que modificó el artículo, la 1893 que modifica el artículo 1025 del Código Civil, que habla se modifica la que habla de la indignidad sucesorial, ¿no? Esa indignidad sucesoral, entonces quedó, no sé si la leo, doctor, toda o solo la citamos. Pero la parte, digamos, no hay una parte más o menos pertinente. El cual, ese artículo 1025 quedó de la siguiente manera.
Artículo 1025, indignidad sucesoral. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios, porque es muy atinente al tema que desarrollamos, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó parecer pudiendo salvarla. Segundo, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Tercero, el consanguíneo dentro del sexto grado, inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Quinto, el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención o ocultación. Sexto, el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza o que, conforme a la ley, demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. Se exceptúa al heredero o legatario que, habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial en la que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentre en pleno ejercicio de su capacidad legal y libre de vicio. Séptimo, el que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el título cuarto, capítulo primero del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata. Y octavo, quien abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante, teniendo las condiciones para hacerlo, si éste en vida se hubiese encontrado en situación de discapacidad. Okay. De todas maneras, y tú lo decías ahorita, la indignidad no produce ningún efecto si no se declara en juicio para excluir a ese heredero o ese legatario indigno. Y si se declara judicialmente indigno, entonces el indigno es obligado a la restitución de los bienes y los frutos que ha dado la cosa. ¿Sí? Eso hace parte de las indignidades. Y ese 1025 y la segunda norma, perdón, doctor, y la segunda norma es la 1934 del 2018, de agosto 2 en particular, por medio de la cual se reforma y adiciona el Código Civil en el artículo 1045 del mismo, 1045, y queda de la siguiente manera: primera orden sucesoral, los descendientes de grado más próximo excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. Y también se modificó el artículo 2 del artículo 1226 del Código Civil, quedando definición y clases de asignaciones forzosas. Asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Asignaciones forzosas son: 1, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas; 2, la porción conyugal; 3, las legítimas. Y el artículo tercero de la 1240, del artículo 1240, quedará así: legitimarios, son legitimarios los descendientes personalmente o representados, y segundo, los ascendientes. Trae otras modificaciones, pero pues digamos son un poquito más amplias, como no sé si las leo, son de varios artículos, doctor. Sí, no hay necesidad. Estas por el momento para ilustrar. Muy bien, gracias. Nosotros vamos a ver también los órdenes hereditarios, ¿no? Y cuando lleguemos allá, recuérdame esta clase, si es que no evoluciona a ello, ¿no? Vamos a mirar los órdenes hereditarios vigentes, ¿no? Porque no nos vamos a meter con los órdenes hereditarios anteriores, sino vamos a estudiar
los vigentes, cuando lleguemos a esa parte. Ok. Bien, hay un tema que tiene que ver con la posesión de la herencia. Ese tema nos va a meter en unos problemas terribles, porque desde que está uno estudiando bienes, encuentra el problema. ¿Qué entendemos por posesión? Y en esa oportunidad todos hemos visto en la universidad que posesión es la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Es posesión o es tenencia? ¿Es poseedor o es un mero tenedor? ¿Sí ven? Y entonces hablar de la posesión legal de la herencia es meternos en un maremán de problemas increíbles que no se han podido aclarar. Porque es que si ustedes miran el 762 del Código Civil, entonces, repito, ese código nos dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Y finalmente, dice el artículo, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Esta definición, sinceramente, adolece de una impropiedad jurídica, es que uno lo ve desde que estudia bienes. La tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Entonces, adolece de impropiedad jurídica, ¿por qué? Por cuanto de su redacción podemos inferir que si la posesión es una simple tenencia, cuando la posesión es más que una tenencia. Es que la posesión y la tenencia son dos cosas muy distintas. La posesión es la aprehensión material de la cosa. Aprehensión material por el poseedor. Y ese poseedor no reconoce dominio ajeno. Mientras que la tenencia sí reconoce dominio ajeno. Aunque en la tenencia hay aprehensión material de la cosa, siempre la hace reconociendo dominio o posesión ajena. El arrendatario es poseedor. No, el arrendatario es un mero tenedor. Eso le iba a decir. Dígame. No, sí, que yo me acordé de eso. El arrendatario es mero tenedor. Pues porque cuando uno hace el contrato de arriendo, lo que está haciendo es reconocer a otra persona el dominio de ese bien. Correcto. Entonces tiene, si se quiere, que es impropio decirlo, tiene y ejerce la posesión en nombre ajeno. No, ese es un error. El arrendatario no tiene posesión. Tiene la tenencia. Entonces, esa definición del 762 nos trae muchos problemas. Y no nos vamos a meter en algo todavía más grande, que es la posesión legal de la herencia, porque esa posesión legal de la herencia, pues, desapareció. Si a ustedes les gustan estudiar a los franceses, eso lo encuentran ustedes en los hermanos Massot, incluso en Poitiers también. Se habla de la saisine. La saisine
La saisin en el derecho francés tiene unos alcances muy distintos de nuestra posesión legal, porque entraña la transmisión y soyure al heredero sin necesidad de que intervenga autoridad de los derechos y obligaciones del causante. El heredero no solamente adquiere los derechos hereditarios, sino también la posesión, directamente y sin formalidades. Y el heredero está obligado personalmente, como dicen, ultra vires hereditates, al pago de las deudas hereditarias. Entonces ese es un temita que yo no me pienso meter, y les diría que no se metan porque los van a confundir. No, Ustedes doctor, pueden pero ahondar en entonces ese la tema. herencia, perdón, pero entonces la posesión Es lo que legal se de la llama la herencia, posesión ¿cómo la efectiva. definimos? La posesión efectiva de la herencia hoy está derogada. No sé si, pues yo puedo hacer un intento pequeño, pero es que no quiero meterme mucho en eso. La posesión efectiva de la herencia hoy está derogada. La posesión era una institución poco usual por su difícil aplicabilidad y por el desconocimiento que había entre la gente. Era regulada por el 757 del Código Civil y luego por el 607 del Código de Procedimiento. Ese artículo, eso fue derogado por nuestro Código Civil actual. Entonces, es que esa posesión no fue conocida en nuestro derecho, eso fue heredado del Código chileno, pero su aplicación trajo muchos problemas entre nosotros. El artículo 757 del Código Civil preveía esa institución de la posesión efectiva de la herencia, traída del Código Civil chileno. Y entonces, al haber adoptado nosotros ese error, entre la posesión efectiva y la posesión legal, yo tengo anotaciones y digo que, a diferencia de la posesión legal, se otorgaba al heredero por medio de la providencia judicial, se le concedía la posesión efectiva a quien alegaba el derecho, pero no se le reconocía la calidad de heredero por cuanto quien probara un mejor derecho era quien gozaba de esa facultad. Entonces, hoy por hoy, anótelo, por medio del artículo 626 del Código General del Proceso, se derogaron las disposiciones perentorias, o sea, los numerales 1 y 2 del artículo 757 del Código Civil. Entonces, de esta forma, el Código General del Proceso acabó. De esta manera, la institución efectiva de la herencia desapareció de nuestro derecho privado. De modo que no se metan con ese tema, y si alguna vez les ponen eso en un examen, ustedes contesten por medio del artículo 626 del Código General del Proceso, se derogó al artículo 757 y de esa forma la institución de la posesión efectiva de la herencia desapareció de nuestro derecho privado. ¿Eso quedó más o menos claro o lo repito en forma más lenta?
¿Lo podrías repetir, por favor, profesor? Si Sí. no hay problema. Gracias. Entonces pongámosle un título, derogatoria de la posesión efectiva. Por medio del artículo 626. Sí. Pero solamente la efectiva, profe, ¿cierto? Dígame. Pero solamente fue Ah, sí, derogada. la posesión efectiva, sí. Listo, ok, entendido. Espérenme, yo busco en mi código general el 626. Precisamente anoche terminé clase a las 10 y mientras uno sube y llena todos los requisitos que la universidad exige, me dieron como las 11 de la noche y entonces a esa hora me puse a estudiar este tema y me quedé dormido. Artículo 626, derogaciones. Estoy leyendo el Código General del Proceso. Pero de ese artículo nos interesa el literal C. Dice el artículo 626, deróguense las siguientes disposiciones. C. Corregido por el decreto 1736 de 2012, artículo 17. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral sexto del artículo 627, queda derogado el Código de Procedimiento Civil. Fíjense, derogatoria expresa. Queda derogado el Código de Procedimiento Civil expedido mediante los decretos 1400 y 2019 de 1970 y las disposiciones que lo reforman. Entonces, de esta manera quedó derogada la posesión efectiva de la herencia. Entonces, por medio del artículo 626, inciso C o literal C del Código General del Proceso, se derogó expresamente el Código de Procedimiento Civil, o sea, el decreto 1400 y 2019 y todas las disposiciones que lo reformaron. Entonces no hay duda, ese codiguito nuestro desapareció y entró a regir el Código General del Proceso. Bueno. En el programa viene un tema, apertura de la sucesión y delación de la herencia. Vamos a hablar más o menos de lo más importante de este tema que nos manda la universidad a estudiar. ¿Qué podemos decir? La apertura de la sucesión y la delación de la herencia son instituciones jurídicas consecuentes y de ocurrencia inmediata al fallecimiento del causante. Leyendo a Carrizosa Parla. Carrizosa entiende, dice, aquí tengo, dice, según Carrizosa, por apertura de la sucesión hemos de entender el hecho que marca la transmisión de un patrimonio por causa de muerte. Para Pedro Lafón Pianeta, otro magistrado de la Corte, es el hecho jurídico que origina la relación jurídica que va a permitir la transmisión del patrimonio del causante a sus herederos.
estudiando a los chilenos como Manuel Somarriba Undurraga o Undurraga y a don Luis Claro Solar. Entre otras, yo siempre aconsejo a mis alumnos que quien quiera saber derecho civil estudie a Luis Claro Solar de Chile. Eso es Papa Dios hecho jurista. Yo voy a mirar a ver, sé que la Universidad Nacional acaba de presentar una reforma al Código Civil. Entre otras, ¿dónde consigo ese tema? ¿Está en Google? ¿Quién lo alcanzó a ver? ¿O Sí, menciona? doctor, está en Google. Y una de las propuestas es unir el Código Civil nuevamente al Código de Comercio. Y lo encontramos en Google. Sí, unificar los dos. ¿Cómo está en Google? ¿Cómo lo busco en Google? ¿Cómo busco? Proyecto de ley, proyecto reforma Código Civil y Comercio. De todas formas, si lo encuentro, doctor, ahorita se le comparto el link. Proyecto de reforma Código Civil y de Comercio. Miren, es que vuelven a cacaraquear sobre lo mismo. Eso, el origen de eso está en Medellín. Cuando yo vivía allá, los juristas de Medellín hablaban de la necesidad de unificar el Código Civil con el Código de Comercio, que sacáramos un solo código. Más aún, unas abogadas, diría yo, atrevidas, propusieron eliminar de los estudios de derecho todo lo atinente a las obligaciones. Por Dios, yo ese día casi me muero en esa reunión que hubo en la Universidad de Antioquia. Yo llevaba la representación de algunas universidades y no, yo no resistí, me fui. Qué estupidez. ¿Cómo vamos a eliminar el libro cuarto del Código Civil que habla de las obligaciones y de los contratos? ¿Cómo vamos a eliminar eso? Por Dios. Y estas abogadas decían sí, que había que eliminarlo. Y entonces ahora se me para la peluca cuando vuelvo a oír esa idea que nació en Antioquia hace 16 o más años, de unificar un solo código. Que el Código Civil fuera subsumido por el Código Comercio. Doctor, ya lo tengo disponible. Perdón, ¿a dónde te lo mando? ¿A qué dirección de correo? Ya lo tengo disponible. Ah, bueno, entonces a mi correo personal, maraltaedgar@hotmail.com. Maralta es Altamar al revés. maraltaedgar@hotmail.com. Mil gracias. Pero esto no es nuevo. Ya les digo que esto se estaba tratando hace como 16, 17, 18 años. 16, 17 años. Se trató eso en Medellín. Y maraltaedgar@gmail.com. Ya, no, doctor. @hotmail. Sí. Gmail, sí. Maraltaedgar. Gmail no. @hotmail. Ok, ya, doctor. @hotmail.com. Que ese es mi correo personal. Para todos los que quieran, mi correo personal. maraltaedgar@hotmail.com. Y entonces yo oí esa estupidez de que había que acabar con la teoría de las obligaciones. Me acuerdo también que yo estaba recién entrado, estaba nuevecito, profesor de la Universidad de Medellín. Y me nombraron jurado examinador de un estudiante. Y me acuerdo que uno de esos fue y es mi gran amigo, magistrado hoy de la Corte Suprema, Luis Alonso Rico Puerta. Pero en aquella oportunidad el doctor Alonso era simplemente profesor
como era yo también de la Universidad de Medellín. Y entonces, una de las vacas sagradas del derecho en Medellín le hizo una pregunta al estudiante. Mire, amigo, usted me presta su cabaña de Cartagena y resulta que se presentaron unas lluvias que me hacían difícil dormir por la noche porque había goteras. Entonces ese amigo a quien le prestó la cabaña resolvió hacerle reparaciones a la cabaña y le metió una especie de 12 millones y le reparó la cabaña a su amigo y definitivamente se extirparon las goteras. Entonces la pregunta era, esas reparaciones se le pueden cobrar al dueño de la cabaña. ¿Estaría el dueño de la cabaña obligado a pagarlas? Entonces, pues respuesta obvia y lógica. Sí, el dueño de la cabaña tiene que pagar esas goteras. Oiga, pero es que me prestó la cabaña y nunca se habló de que yo estaría como dueño obligado a pagar las reparaciones. La fuente de la obligación es muy clara. Si yo no pago esas reformas o esos trabajos que hizo mi amigo cuando yo le presté la cabaña, yo incurro en una fuente de obligaciones que se llama enriquecimiento sin causa. Porque yo me estoy enriqueciendo sin una causa que justifique mi enriquecimiento. Y mi amigo se está empobreciendo en 10, 12 millones, que fue los que invirtió en mi cabaña. Por ende, entonces, sí se puede cobrar la obligación porque la fuente es el enriquecimiento sin causa. Bien. Entonces el alumno se defendió muy bien y este profesor, autor de varios libros de derecho procesal, yo le vi la intención manifiesta de rajar al alumno. Dijo, bueno, eso está bien, se lo acepto, pero ese contrato, por tratarse de mejoras hechas a un inmueble, debe hacerse por escritura pública. Y el alumno con toda la razón dijo, no se debe hacer escritura pública. Entonces este profesor no le dio la oportunidad de explicar. Le dijo, suficiente, salga, perdió el examen. Y entonces los otros dos profesores, hoy, Alonso Rico Puerta, eminente magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, y yo, un simple profesor de Derecho, estábamos siendo ignorados por ese señor. No nos pidió consentimiento. Y entonces yo le dije, perdone doctor, yo disiento, el alumno no se ha rajado. Para mi sentir, el alumno pasó el examen. Otra cosa es que usted no le dio la oportunidad de explicar la segunda pregunta. Y es que no me diga que usted está también de acuerdo en que no se tiene que hacer escritura pública. Le dije, no señor, es que yo en mi libro lo digo, que eso tiene que hacerse por escritura pública. Y yo le dije, con perdón suyo, y no sé usted, doctor Alonso Rico, qué opina, pero no hay necesidad de hacer escritura pública. Cuéntenme un fenómeno. ¿Cuáles son los modos de adquirir? ¿Me acuerdan ustedes? El 673, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. La posesión, la cesión, la Ocupación, accesión, prescripción, tradición y sucesión por causa de muerte. Bueno, ¿por qué no buscamos la accesión? Si encuentran la accesión, me dicen dónde está.
El 713, profesor. Artículo 713. Sí, señor. Bueno, perfecto. Bien. De la accesión. ¿Qué dice el 713? La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Y díganme una cosa, si yo en la cabaña de mi amigo le hago unas mejoras, mi amigo no se hace dueño de las mejoras por el simple hecho de la accesión. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. De modo que no necesita escritura pública per se ya, por el modo llamado accesión. El dueño de la cosa pasa a hacerlo de lo que se le junta a ella. Entonces, por el modo de adquirir accesión, el dueño de la cabaña se hace dueño de todas las mejoras. ¿Que hay que pagarlas? Sí, para no incurrir en un enriquecimiento sin causa. Esa es mi respuesta, doctor Velázquez, famoso jurista. Y entonces le dije yo, doctor Rico, tome partido. ¿Usted qué opina? Entonces lo puse en un aprieto terrible porque el doctor Alonso Rico, muy amigo de él, pero el doctor Alonso Rico, más que amigo, es jurista. Y dijo, no, doctor Edgar, usted tiene toda la razón. Estás equivocado. El doctor Altamar ha dicho por accesión. Y así es. Él se hace dueño, un simple fenómeno de accesión que no necesita escritura pública. Ese señor se retiró de ahí, parecía un tomate, tiró la puerta. Y a partir de ese día, Alonso Rico y yo empezamos a ser los mejores amigos del mundo. Obviamente, con una gran diferencia, que yo reconozco en el doctor Alonso Rico la condición y la calidad de magistrado que es, de quien yo tengo mucho que aprender. Aleluya, que la Corte aún tiene todavía juristas como Alonso Rico. Léanse las sentencias que produce Alonso Rico. Son increíbles, son profundas. Pues sí, entonces eso pasa en la vida real. Bien, entonces sobre el tema de la apertura de la sucesión y de la acción de la herencia, yo creo que es un temita que va a quedar para la próxima clase, porque si mal no estoy, ya faltan como 5 o 10 minutos, ¿cierto? Sí, profe, así es. A ver si aprovechamos este tiempo para yo llamar lista rápidamente, saber de pronto si alguna persona está por fuera de la lista. Eso es. Perfecto. Listo. Mil Entonces, gracias por venir a clase. Gracias por compartir esto conmigo. Gracias por estudiar juntos, porque yo estoy estudiando con ustedes también. Yo también estudio. Y si no fuera por ustedes, yo no tendría ese compromiso. Entonces, me quedaría sin estudiar, ¿cierto? Y lo que menos debe uno hacer en la vida es dejar de estudiar, porque es que el derecho es traicionero. Hoy ustedes lo tienen, lo juran que lo tienen. Y mañana, ¿qué pasó con el derecho que yo tenía? Se fue, se olvidó. El derecho es traicionero. Hay que estudiarlo todos los días porque si no, se olvida. Ok, feliz día. listo, profe. Compañeros, voy a proceder a llamar lista. Voy a llamar a cada persona una sola vez. Si están conectados y no alcanzan a responder o tienen algún problema con el micrófono, me escriben por WhatsApp para yo registrarles la asistencia. ¿Listo? Entonces comienzo. Beltrán Ladino Luna. Presente, vale. Betancur Montiel Natalia. Presente, vale. Buitrago Gómez William. Presente, buenos días. Cárdenas Olaya Liliana. Presente. Castaño Uritica Ángela. Presente, Valentina, buen día. Daza Sánchez Gerley. Fernández Afanador José Sadam. Presente.
Galindo Ramos Julián. Waldron Torres Lida. Presente Valentina, buenos días. Guerrero Balbuena Julie. Presente, vale, gracias. Hernández Villafañez Neider. López Ramírez César. Presente, vale, buen día. Maecha Rojas Juan. Presente, vale, buen día. Márquez Orjuela Freyson. Presente, vale, buen día. Márquez Castaño Vanessa. Presente Valen. Martínez Tejedor Wilber. Presente, vale. Valentina, buenas. Hola, ¿cómo estás? Hablas con Gerley. Gerley, porfa, escríbeme a WhatsApp y ya te registro Dieron la asistencia, ¿vale? indicaciones. Ay, qué pena, discúlpame. No te preocupes. Molina Botero Paula. Buenos días, vale, presente. Monroy Buitrago Andrés. Hola, vale, buenos días. Buenos días. Mosquera Esmilda. Parra Forero Gloria. Parra Rico Brian Andrés. Pinilla Romero Víctor. Presente, Valentina, buenos días. Portela Fajardo Juan Camilo. Ramírez Valentina, Cuinao buenos días, Clinton. qué pena, no sé si me llamaste. Sí, señora, ya la Parra llamé. Forero. Por favor, si los llamo y no me responden, escríbame a WhatsApp, ¿vale? Para que esto se demore lo más pronto posible y entremos al tiempo a la clase, a la siguiente clase. Rentería Mosquera. Valentina, lo que pasa Sí. es que la señorita habló y no escuché. Presente. No te preocupes, ya tienes la asistencia. Rentería Mosquera Anthony. Valentina, y otra cosa, Carolina, tienes problemas con el internet, por favor, para que tengas en cuenta. Escríbeme, por favor, por WhatsApp, Clinton. Dale. Rivera Rodríguez Michelle. Presente Valen. Rojas Romero Albert. Presente, Valen. Rojas Vanegas Llorelis. Rubiano Mesa Jonet. Presente. Sabogal Gaitán Ángela, ya me dijo Clinton. Presente. Saldaña Vargas. Presente. Sánchez Mancera Wilson. Buenos días, presente. Sierra Tobar Gina. Buenos días, presente. Suárez Córdoba Andrés. Suárez Chávez Dayán. Presente, vale. Suárez Cortés Manuel Alberto. Vela Rodríguez Aura María. Velosa Quimbay Rafael David. Presente López. Presente, gracias, Velosa. Villa Jiménez Laura. Presente, vale. Yepes Correa Ana. Presente, vale. Zapata Muñoz Ana. Presente, Valentina, acá estoy. Cantillo Camayo Carlos Alberto. Castellanos Méndez. Presente, vale, Cantillo. Gracias. Listo. Castro Muñoz Shirley. Presente, Valentina, buenos días. Díaz Casas Anderson. Presente, Valentina, buenos días. Díaz Niño Jennifer. Fajardo López Linda. Presente, Valentina. García Prieto Laura. Te vale. Montenegro Mendoza Gabriel. Presente, buenos días. Hostos Urrego María Fernanda. Agua Limpia Romaña. Presente. Listo. Compañeros, ¿hay alguna persona que esté dentro de la reunión y yo no haya llamado en la lista? Valentina, buenos días. Yo, Miguel Ángel Zambrano. Sí, don Miguel. Entonces, por favor, envíame lo que es tu cédula y nombre completo a WhatsApp para yo ya agregarte a esta lista, ¿vale? Vale, Ay, gracias. Valentina, qué pena, es que se me fue el internet. María Fernanda Hostos. Listo. Porfa, siempre que vayamos a llamar la lista, si alguno no me alcanzó a responder, escríbame por WhatsApp, listo, para que no terminemos la clase tan sobre el tiempo. Eso sería todo por el llamado a lista, compañeros. Valentina, buenos días. Yo tampoco estoy en la lista. Igualmente, Vanessa, porfa, envíame tu número de cédula y tus apellidos y nombres completos para agregarte, ¿vale? Listo, vale, gracias. Listo, compañeros, eso sería todo. Gracias, Valentina.